Bienvenidos y bienvenidas de nuevo y una vez más aquí a vuestro canal Cuentos Inmortales TV. Hoy estoy aquí para compartir con todos la tercera y última entrega de Cuentos Fantásticos de Benito Pérez Galdós. Os recuerdo que podéis escuchar en el canal las dos primeras entregas. La primera, titulada El viaje de la vida o La pluma en el viento, que es un relato maravilloso, y la segunda, también fabuloso y fantástico, La princesa y el granuja. Siempre, al final del vídeo, en las pantallas finales, coloco diferentes vídeos, ¿vale? Pues aquí os colocaré la primera y la segunda entrega. También los tenéis en las tarjetas que aparecerán por ahí y podéis pincharle, o en la lista de reproducción del canal de Cuentos Fantásticos y ahí lo veréis todo. Bien, en esta tercera entrega os traigo dos cuentos más. Así, al final tendremos 4 cuentos fantásticos. Estos dos cuentos se titulan 1. La conjuración de las palabras y 2. ¿Dónde está mi cabeza? Voy a hablaros un poquito del primer cuento y cuando acabe lo haré del segundo. En este primer relato nos cuenta la rebelión de las palabras de la lengua española que se sienten maltratadas por los autores españoles. Es una crítica de Galdós hacia los escritores españoles de la época por el mal uso o el uso inadecuado de muchas palabras. Así, cuando las palabras salen de la fortaleza, que en este caso es el diccionario, cada una tiene un deber y una obligación que hacer. Por ejemplo, los verbos. Los verbos son los señores, y sin ellos nada se puede hacer a derechas en la República. Después están los sustantivos, que también tienen mucho poder, y tienen además criados y sirvientes, como los artículos, los adjetivos, etc. Y así sucesivamente, en la escala de la jerarquía de las palabras. Así, esta obra de Galdós podría ser un estudio de la sociedad humana a través de las palabras. Ya veréis, es algo súper original y yo creo que os va a gustar. Y si es así, dejadme vuestro like, porque vamos a comenzar. Y sin más dilación, comencemos. La conjuración de las palabras. Érase un gran edificio llamado Diccionario de la Lengua Castellana, de tamaño tan colosal y fuera de medida que, al decir de los cronistas, ocupaba casi la cuarta parte de una mesa, de estas que, destinadas a varios usos, vemos en las casas de los hombres. Si hemos de creer a un viejo documento hallado en viejísimo pupitre, cuando ponían al tal edificio en el estante de su dueño, la tabla que lo sostenía amenazaba desplomarse, con detrimento de todo lo que había en ella. Formábanlo 2 anchos murallones de cartón, forrados en piel de becerro jaspeado, y en la fachada, que era también de cuero, se veía un ancho cartel con doradas letras, que decían al mundo y a la posteridad el nombre y significación de aquel gran monumento. Por dentro era un laberinto tan maravilloso que ni el mismo de Creta se le igualara. Dividíanlo hasta 600 paredes de papel con sus números llamados páginas. Cada espacio estaba subdividido en 3 corredores o galerías muy grandes, y en estas galerías se hallaban innumerables celdas, ocupadas por los 800 o 900.000 seres que en aquel vastísimo recinto tenían su habitación. Estos seres se llamaban palabras. Una mañana sintióse gran ruido de voces, patadas, choque de armas, roce de vestidos, llamamientos y relinchos, como si un numeroso ejército se levantara y vistiese a toda prisa
apercibiéndose para una tremenda batalla. Y a la verdad, cosa de guerra debía de ser, porque a poco rato salieron todas o casi todas las palabras del diccionario con fuertes y relucientes armas, formando un escuadrón tan grande que no cupiera en la misma Biblioteca Nacional. Magnífico y sorprendente era el espectáculo que este ejército presentaba, según me dijo el testigo ocular que lo presenció todo desde un escondrijo inmediato, el cual testigo ocular era un viejísimo Flos Sanctorum o libro de las vidas de los santos, forrado en pergamino que en el propio estante se hallaba a la sazón. Avanzó la comitiva hasta que estuvieron todas las palabras fuera del edificio. Trataré de describir el orden y aparato de aquel ejército, siguiendo fielmente la veraz, escrupulosa y auténtica narración de mi amigo el Flos Sanctorum. Delante marchaban unos heraldos llamados artículos, vestidos con magníficas dalmáticas y cotas de finísimo acero. No llevaban armas, y sí los escudos de sus señores, los sustantivos, que venían un poco más atrás. Estos, en número casi infinito, eran tan vistosos y gallardos que daba gozo verlos. Unos llevaban resplandecientes armas del más puro metal, y cascos en cuya cimera ondeaban plumas y festones. Otros vestían lorijas de cuero finísimo, recamadas de oro y plata. Otros cubrían sus cuerpos con luengos trajes talares, a modo de senadores venecianos. Aquellos montaban poderosos potros ricamente enjaezados y otros iban a pie. Algunos parecían menos ricos y lujosos que los demás, y aún puede asegurarse que había bastantes pobremente vestidos, si bien éstos eran poco vistos, porque el brillo y elegancia de los otros como que les ocultaba y obscurecía. Junto a los sustantivos marchaban los pronombres, que iban a pie y delante, llevando la brida de los caballos, o detrás, sosteniendo la cola del vestido de sus amos, ya guiándoles a guisa de lazarillos, ya dándoles el brazo para sostén de sus flacos cuerpos, porque, sea dicho de paso, también había sustantivos muy valetudinarios y decrépitos, y algunos parecían próximos a morir. También se veían no pocos pronombres representando a sus amos, que se quedaron en cama por enfermos o perezosos, y estos pronombres formaban en la línea de los sustantivos como si de tales tuvieran categoría. No es necesario decir que los había de ambos sexos, y las damas cabalgaban con igual donaire que los hombres, y aún esgrimían las armas con tanto desenfado como ellos. Detrás venían los adjetivos, todos a pie, y eran como servidores o satélites de los sustantivos, porque formaban al lado de ellos, atendiendo a sus órdenes para obedecerlas. Era cosa sabida que ningún caballero sustantivo podía hacer cosa derecha sin el auxilio de un buen escudero de la honrada familia de los adjetivos. Pero estos, a pesar de la fuerza y significación que prestaban a sus amos, no valían solos ni un ardite, y se aniquilaban completamente en cuanto quedaban solos. Eran brillantes y caprichosos sus adornos y trajes, de colores vivos y formas muy determinadas. Y era de notar que cuando se acercaban al amo, éste tomaba el color y la forma de aquellos, quedando transformado al exterior, aunque en esencia el mismo. Como a 10 varas de distancia venían los verbos, que eran unos señores de lo más extraño y maravilloso que puede concebir la fantasía. No es posible decir su sexo, ni medir su estatura, ni pintar sus facciones, ni contar su edad, ni describirlos con precisión y exactitud. Basta saber que se movían mucho y a todos lados, y tan pronto iban hacia atrás como hacia adelante, y se juntaban dos para andar emparejados. Lo cierto del caso, según me aseguró el Flos Sanctorum, es que sin los tales personajes no se hacía cosa a derechas en aquella república,
y si bien los sustantivos eran muy útiles, no podían hacer nada por sí y eran como instrumentos ciegos cuando algún señor verbo no los dirigía. Tras estos venían los adverbios, que tenían cataduras de pinches de cocina, como que su oficio era prepararles la comida a los verbos y servirles en todo. Es fama que eran parientes de los adjetivos, como lo acreditaban viejísimos pergaminos genealógicos. Y aún había adjetivos que desempeñaban en comisión la plaza de adverbios, para lo cual bastaba ponerles una cola o falda que decía mente. Las preposiciones eran enanas y más que personas parecían cosas moviéndose automáticamente. Iban junto a los sustantivos para llevar recado a algún verbo o viceversa. Las conjunciones andaban por todos lados metiendo bulla, y una de ellas, especialmente llamada que, era el mismo enemigo y a todos los tenía revueltos y alborotados porque indisponía a un señor sustantivo con un verbo y a veces trastornaba lo que éste decía, variando completamente el sentido. Detrás de todos marchaban las interjecciones, que no tenían cuerpo, sino tan solo cabeza con gran boca siempre abierta. No se metían con nadie y se manejaban solas, que aunque pocas en número, es fama que sabían hacerse valer. De estas palabras, algunas eran nobilísimas y llevaban en sus escudos delicadas empresas, por donde se venía en conocimiento de su abolengo latino o árabe. Otras, sin alcurnia antigua de que vanagloriarse, eran nuevecillas, plebeyas o de poco más o menos. Algunas habían también en calidad de emigradas de Francia, esperando el tiempo de adquirir nacionalidad. Otras, en cambio, indígenas hasta la pared de enfrente, se caían de puro viejas y yacían arrinconadas, aunque las demás guardaban consideración a sus arrugas. Y las había tan petulantes y presumidas que despreciaban a las demás mirándolas enfáticamente. Llegaron a la plaza del estante y la ocuparon de punta a punta. El verbo ser hizo una especie de cadalso o tribuna con dos admiraciones y algunas comas que por allí rodaban, y subió a él con intención de despotricarse. Pero le quitó la palabra un sustantivo muy travieso y hablador, llamado hombre, el cual, subiendo a los hombros de sus edecanes, los simpáticos adjetivos racional y libre, saludó a la multitud, quitándose la H que a guisa de sombrero le cubría y empezó a hablar en estos o parecidos términos. Señores, la osadía de los escritores españoles ha irritado nuestros ánimos y es preciso darles justo y pronto castigo. Ya no les basta introducir en sus libros contrabando francés, con gran detrimento de la riqueza nacional, sino que cuando por casualidad se nos emplea, trastornan nuestro sentido y nos hacen decir lo contrario de nuestra intención. Bien, bien, de nada sirve nuestro doble origen latino, para que esos tales respeten nuestro significado. Se nos desfigura de un modo que da grima y dolor. Así, permitidme que me conmueva, porque las lágrimas brotan de mis ojos y no puedo reprimir la emoción. Nutridos aplausos. El orador se enjugó las lágrimas con la punta de la E, que de faldón le servía, y ya se preparaba a continuar cuando le distrajo el rumor de una disputa que no lejos se había entablado. Era que el sustantivo sentido estaba dando mojicones al adjetivo común y le decía: perro, follón y sucio vocablo, por ti me traen asendereado y me ponen como salvaguarda de toda clase de desatinos. Desde que cualquier escritor no entiende palotada de una ciencia, se escuda con el sentido común y ya le parece que es el más sabio de la tierra. Vete, negro y pestífero adjetivo, lejos de mí, o te juro que no saldrás con vida de mis manos. Y al decir esto, el sentido enarboló la T y dándole un garrotazo con ella a su escudero, le dejó tan mal parado que tuvieron que ponerle un vendaje en la
O y bizmarle las costillas de la M porque se iba desangrando por allí a toda prisa. ¡Haya paz, señores!, dijo un sustantivo femenino llamado Filosofía, que con dueñescas tocas blancas apareció entre el tumulto. Mas en cuanto le vio otra palabra llamada Música, se echó sobre ella y empezó a mesarla los cabellos y a darle coces, cantando así: «Miren la bellaca, la sandia, la loca». Pues, ¿no quiere llevarme encadenada con una preposición diciendo que yo tengo filosofía? Yo no tengo sino música, hermana. Déjeme en paz y púdrase de vieja en compañía de la alemana, que es otra vieja loca. «Quita allá, bullanguera», dijo la filosofía, arrancándole a la música el penacho o acento que muy erguido sobre la U llevaba. «Quita allá, que para nada vales, ni sirves más que de pasatiempo pueril». «Poco a poco, señoras mías», gritó un sustantivo alto, delgado, flaco y medio tísico llamado el sentimiento. «A ver, señora Filosofía, si no me dice usted esas cosas a mi hermana o tendremos que vernos las caras. Estése usted quieta y deje a Perico en su casa, porque todos tenemos trapitos que lavar y si yo saco los suyos, ni con colada habrán de quedar limpios». «Miren el mocoso», dijo la razón, que andaba por allí en paños menores y un poquito desmelenada. «¿Qué sería de estos badulaques sin mí? No reñir y cada uno a su puesto, que si me incomodo...». «No ha de ser», dijo el sustantivo mal, que en todo había de meterse. «¿Quién le ha dado a usted vela en este entierro? ¿Tío Mal? Váyase al infierno, que ya está de más en el mundo». «No, señoras, perdonen usías, que no estoy sino muy rete bien. Un poco de caidillo andaba, pero después que tomé este lacayo y que ahora me sirve, me voy remediando». Y mostró un lacayo que era el adjetivo necesario. «Quítenmela, que la mato», chillaba la religión, que había venido a las manos con la política. «Quítenmela, que me ha usurpado el nombre para disimular en el mundo sus socaliñas y gatuperios». «Basta de indirectas, orden», dijo el sustantivo gobierno, que se presentó para poner paz en el asunto. «Déjelas que se arañen, hermano», observó la justicia. «Déjelas que se arañen, que ya sabe vuecencia que rabian de verse juntas. Procuremos nosotros no andar tan bien a la greña y adelante con los faroles». Mientras esto ocurría, se presentó un gallardo sustantivo vestido con relucientes armas y trayendo un escudo con peregrinas figuras y lema de plata y oro. Llamábase el Honor y venía a quejarse de los innumerables desatinos que hacían los humanos en su nombre, dándole las más raras aplicaciones y haciéndole significar lo que más les venía a cuento. Pero el sustantivo moral, que estaba en un rincón atándose un hilo en la L que se le había roto en la anterior refriega, se presentó atrayendo la atención general. Quedóse de que se le subían a las barbas ciertos adjetivos advenedizos, y concluyó diciendo que no le gustaban ciertas compañías y que más le valiera andar solo, de lo cual se rieron otros muchos sustantivos fachendosos que no llevaban nunca menos de 6 adjetivos de servidumbre. Entretanto, la Inquisición, una viejecilla que no se podía tener, estaba pegando fuego a una hoguera que había hecho con interrogantes gastados, palos de T y paréntesis rotos, en la cual hoguera dicen que quería quemar a la libertad, que andaba dando zancajos por allí con muchísima gracia y desenvoltura. Por otro lado estaba el verbo matar, dando grandes voces y cerrando el puño con rabia, decía de vez en cuando: «¡Si me conjugo!». Oyendo lo cual, el sustantivo paz acudió corriendo tan aprisa que tropezó en la zeta con que venía calzada y cayó, cuán larga era, dando un gran batacazo. «¡Allá voy!», gritó el sustantivo arte, que ya se había metido a zapatero.
allá voy a componer este zapato, que es cosa de mi incumbencia. Y con unas comas le clavó la zeta a la paz, que tomó vuelo y se fue a hacer cabriolas ante el sustantivo cañón, de quien dicen estaba perdidamente enamorada. No pudiendo ni el verbo ser, ni el sustantivo hombre, ni el adjetivo racional poner en orden a aquella gente, y comprendiendo que, de aquella manera, iban a ser vencidos en la desigual batalla que con los escritores españoles tendrían que emprender, resolvieron volverse a su casa. Dieron orden de que cada cual entrara en su celda, y así se cumplió, costando gran trabajo encerrar a algunas camorristas que se empeñaban en alborotar y hacer el coco. Resultaron de este tumulto bastantes heridos, que aún están en el hospital de sangre, o sea, fe de erratas del diccionario. Han determinado congregarse de nuevo para examinar los medios de imponerse a la gente de letras. Se están redactando las pragmáticas que establecerán el orden en las discusiones. No tuvo resultado el pronunciamiento, por gastar el tiempo los conjurados en estériles debates y luchas de amor propio, en vez de congregarse para combatir al enemigo común. Así es que concluyó aquello como el rosario de la aurora. El Flos Santorum me asegura que la gramática había mandado al diccionario una embajada de géneros, números y casos para ver si por las buenas y sin derramamiento de sangre se arreglaba los trastornados asuntos de la lengua castellana. Madrid, abril de 1868. Bien, queridos oyentes, y hasta ahí el primer relato, pero no os vayáis porque todavía queda el segundo. Mirad, ¿qué os ha parecido? Venga, decidme la verdad. Esa escala jerárquica de las palabras, como en la sociedad, y al final nadie se pone de acuerdo, todas un mal rollito que no veas y vuelven otra vez para dentro de sus casas. Así es la vida, ¿no? Bueno, mirad, quiero daros las gracias con esto. Thank you. Muchísimas gracias por escucharme todos los días siempre que podéis y por dejarme vuestro like. Gracias. Y ahora vamos a continuar con el segundo relato, titulado ¿Dónde está mi cabeza? Y os podéis imaginar de qué va, ¿no? Una persona que se despierta por la mañana y tiene un mal presentimiento. Tiene incluso pánico de palparse entre hombro y hombro, palparse porque siente que algo no va bien. ¿Y qué es eso que no va bien? Exacto, justamente, que le falta la cabeza. Pero veamos. ¿Dónde está mi cabeza? Antes de despertar, ofrecióse a mi espíritu el horrible caso en forma de angustiosa sospecha, como una tristeza hondísima, farsa cruel de mis endiablados nervios que suelen desmandarse con trágico humorismo. Desperté, no osaba moverme, no tenía valor para reconocerme y pedir a los sentidos la certificación material de lo que ya tenía en mi alma todo el valor del conocimiento. Por fin, más pudo la curiosidad que el terror. Alargué mi mano, me toqué, me palpé. Imposible exponer mi angustia cuando pasé la mano de un hombro a otro sin tropezar en nada. El espanto me impedía tocar la parte, no diré dolorida, pues no sentía dolor alguno. La parte que aquella increíble mutilación dejaba al descubierto. Por fin apliqué mis dedos a la vértebra cortada como un tronco de col. Palpé los músculos, los tendones, los coágulos de sangre. Todo seco, insensible, tendiendo a endurecerse ya, como espesa papilla que al contacto del aire
se acartona. Metí el dedo en la tráquea. Tosí. Metílo también en el esófago, que funcionó automáticamente queriendo tragármelo. Recorrí el circuito de piel de afilado borde. Nada, no cabía dudar ya. El infalible tacto daba fe de aquel horroroso, inaudito hecho. Yo mismo, reconociéndome vivo, pensante y hasta en perfecto estado de salud física, no tenía cabeza. Capítulo 2. Largo rato estuve inmóvil, divagando en penosas imaginaciones. Mi mente, después de juguetear con todas las ideas posibles, empezó a fijarse en las causas de mi decapitación. ¿Había sido degollado durante la noche por mano de verdugo? Mis nervios no guardaban reminiscencia del cortante filo de la cuchilla. Busqué en ellos algún rastro de escalofrío tremendo y fugaz, y no lo encontré. Sin duda, mi cabeza había sido separada del tronco por medio de una preparación anatómica desconocida, y el caso era de robo más que de asesinato. Una sustracción alevosa, consumada por manos hábiles que me sorprendieron indefenso, solo y profundamente dormido. En mi pena y turbación, centellas de esperanza iluminaban a ratos mi ser. Instintivamente me incorporé en el lecho. Miré a todos lados, creyendo encontrar sobre la mesa de noche, en alguna silla, en el suelo, lo que en rigor de verdad anatómica debía estar sobre mis hombros. Y nada, no la vi. Hasta me aventuré a mirar debajo de la cama. Y tampoco. Confusión igual no tuve en mi vida, ni creo que hombre alguno en semejante perplejidad se haya visto nunca. El asombro era en mí tan grande como el terror. No sé cuánto tiempo pasé en aquella turbación muda y ansiosa. Por fin se me impuso la necesidad de llamar, de reunir en torno mío los cuidados domésticos, la amistad, la ciencia. Lo deseaba y lo temía, y el pensar en la estupefacción de mi criado cuando me viese aumentaba extraordinariamente mi ansiedad. Pero no había más remedio. Llamé. Contra lo que yo esperaba, mi ayuda de cámara no se asombró tanto como yo creía. Nos miramos un rato en silencio. «Ya ves, Pepe», le dije, procurando que el tono de mi voz atenuase la gravedad de lo que decía. «Ya lo ves, no tengo cabeza». El pobre viejo me miró con lástima silenciosa. Me miró mucho, como expresando lo irremediable de mi tribulación. Cuando se apartó de mí, llamado por sus quehaceres, me sentí tan solo, tan abandonado, que le volví a llamar en tono quejumbroso y aun huraño, diciéndole con cierta acritud: «Ya podréis ver si está en alguna parte, en el gabinete, en la sala, quizás en la biblioteca. ¿No se os ocurre nada?». Al poco volvió José, y con su afligida cara y su gesto de inmenso desaliento, sin emplear palabra alguna, díjome que mi cabeza no aparecía. Capítulo 3. La mañana avanzaba y decidí levantarme. Mientras me vestía, la esperanza volvió a sonreír dentro de mí. «Ah», pensé, «de fijo que mi cabeza está en mi despacho». Vaya que no habérseme ocurrido antes. ¡Qué cabeza! Anoche estuve trabajando hasta hora muy avanzada. ¿En qué? No puedo recordarlo fácilmente. Pero ello debió ser mi discurso o memoria sobre la aritmética filosófico-social, o sea, reducción a fórmulas numéricas de todas las ciencias metafísicas. Recuerdo haber escrito 18 veces un párrafo de inaudita profundidad, no logrando en ninguna de ellas expresar con fidelidad mi pensamiento. Llegué a sentir horriblemente caldeada la región cerebral.
Las ideas hirvientes se me salían por ojos y oídos, estallando como burbujas de aire, y llegué a sentir un ardor irresistible, una obstrucción congestiva que me inquietaron sobremanera. Y enlazando estas impresiones, vine a recordar claramente un hecho que llevó la tranquilidad a mi alma. A eso de las 3 de la madrugada, horriblemente molestado por el ardor de mi cerebro y no consiguiendo atenuarlo pasándome la mano por la calva, me cogí con ambas manos la cabeza. La fui ladeando poquito a poco, como quien saca un tapón muy apretado, y al fin, con ligerísimo escozor en el cuello, me la quité y cuidadosamente la puse sobre la mesa. Sentí un gran alivio y me acosté tan fresco. Capítulo 4. Este recuerdo me devolvió la tranquilidad. Sin acabar de vestirme, corrí al despacho. Casi tocaba al techo los rimeros de libros y papeles que sobre la mesa había. Montones de ciencia, pilas de erudición. Vi la lámpara ahumada, el tintero tan negro por fuera como por dentro. Cuartillas 1000 llenas de números chiquirritines, pero la cabeza no la vi. Nueva ansiedad. La última esperanza era encontrarla en los cajones de la mesa. Bien pudo suceder que al guardar el enorme fárrago de apuntes se quedase la cabeza entre ellos, como una hoja de papel secante o una cuartilla en blanco. Lo revolví todo, pasé hoja por hoja y nada, tampoco estaba allí. Salí de mi despacho de puntillas, evitando el ruido, pues no quería que mi familia me sintiese. Metíme de nuevo en la cama, sumergiéndome en negras meditaciones. ¡Qué situación! ¡Qué conflicto! Por de pronto ya no podría salir a la calle porque el asombro y horror de los transeúntes habían de ser nuevo suplicio para mí. En ninguna parte podía presentar mi decapitada personalidad. La burla en unos, la compasión en otros, la extrañeza en todos me atormentaría horriblemente. Ya no podría concluir mi discurso memoria sobre la aritmética filosófico-social, ni aún podría tener el consuelo de leer en la academia los voluminosos capítulos ya escritos de aquella importante obra. ¿Cómo era posible que me presentase ante mis dignos compañeros con mutilación tan lastimosa? Ni cómo pretender que un cuerpo descabezado tuviera dignidad oratoria, ni representación literaria. Imposible. Era ya hombre acabado, perdido para siempre. Capítulo 5. La desesperación me sugirió una idea salvadora: consultar al punto el caso con mi amigo el doctor Mikis, hombre de mucho saber a la moderna, médico filósofo y hasta cierto punto sacerdotal, porque no hay otro para consolar a los enfermos cuando no puede curarlos o hacerles creer que sufren menos de lo que sufren. La resolución de verle me alentó. Vestíme a toda prisa. ¡Ay! ¡Qué impresión tan extraña cuando al embozarme pasaba mi capa de un hombro a otro, tapando el cuello como servilleta en plato para que no caigan moscas! Y al salir de mi alcoba, cuya puerta, como de casa antigua, es de corta alzada, no tuve que inclinarme para salir, según costumbre de toda mi vida. Salí bien derecho y aún sobraba un palmo de puerta. Salí y volví a entrar para cerciorarme de la disminución de mi estatura, y en una de estas redobláronse de tal modo mis ganas de mirarme al espejo que ya no pude vencer la tentación, y me fui derecho hasta el armario de Luna. 3 veces me acerqué y otras tantas me detuve, sin valor bastante para verme. Al fin me vi. Horripilante figura. Era yo como una ánfora jorobada, de corto cuello y asas muy grandes. El corte del pescuezo me recordaba a los modelos en cera o pasta que yo había visto 1000 veces en museos anatómicos.
Mandé traer un coche porque me aterraba la idea de ser visto en la calle y de que me siguieran los chicos y de ser espanto y chacota de la muchedumbre. Metíme con rápido movimiento en la berlina. El cochero no advirtió nada y durante el trayecto nadie se fijó en mí. Tuve la suerte de encontrar a Mikis en su despacho y me recibió con la cortesía graciosa de costumbre, disimulando con su habilidad profesional el asombro que debí causarle. «Ya ves, querido Augusto», le dije dejándome caer en un sillón, «ya ves lo que me pasa». Sí, sí», replicó frotándose las manos y mirándome atentamente. «Ya veo, ya. No es cosa de cuidado». «Que no es cosa de cuidado. Quiero decir, efectos del mal tiempo, de este endiablado viento frío del este». «¿El viento frío es la causa de...?» «Uy, ¿por qué no?» El problema, querido Augusto, es saber si me la han cortado violentamente o me la han sustraído por un procedimiento latroanatómico, que sería grande y pasmosa novedad en la historia de la malicia humana. Tan torpe estaba aquel día el agudísimo doctor que no me comprendía. Al fin, refiriéndole mis angustias, pareció enterarse y al punto su ingenio fecundo me sugirió ideas consoladoras. «No es tan grave el caso como parece», me dijo, «y casi me atrevo a asegurar que la encontraremos muy pronto. Ante todo, conviene que te llenes de paciencia y calma. La cabeza existe. ¿Dónde está? Ese es el problema». Y dicho esto, echó por aquella boca unas erudiciones tan amenas y unas sabidurías tan donosas que me tuvo como encantado más de media hora. Todo ello era muy bonito, pero no veía yo que por tal camino fuéramos al fin capital de encontrar una cabeza perdida. Concluyó prohibiéndome en absoluto la continuación de mis trabajos sobre la aritmética filosófico-social, y al fin, como quien no dice nada, dejóse caer con una indicación en la que al punto reconocí la claridad de su talento. ¿Quién tenía la cabeza? Para despejar esta incógnita convenía que yo examinase en mi conciencia y en mi memoria todas mis conexiones mundanas y sociales. ¿Qué casas y círculos frecuentaba yo? ¿A quién trataba con intimidad más o menos constante y pegajosa? ¿No era público y notorio que mis visitas a la marquesa viuda de X traspasaban por su frecuencia y duración los límites a que debe circunscribirse la cortesía? ¿No podría suceder que en una de aquellas visitas me hubiera dejado la cabeza o me la hubieran secuestrado y escondido como en rehenes que garantiza la próxima vuelta? Dióme tanta luz esta indicación y tan contento me puse y tan claro vi el fin de mi desdicha que apenas pude mostrar al conspicuo doctor mi agradecimiento y abrazándole salí presuroso. Ya no tenía sosiego hasta no personarme en casa de la marquesa, a quien tenía por autora de la más pesada broma que mujer alguna pudo inventar. Capítulo 6. La esperanza me alentaba. Corrí por las calles hasta que el cansancio me obligó a moderar el paso. La gente no reparaba en mi horrible mutilación, o si la veía, no manifestaba gran asombro. Algunos me miraban como asustados. Vi la sorpresa en muchos semblantes, pero el terror no. Dióme por examinar los escaparates de las tiendas, y para colmo de confusión, nada de cuanto vi me atraía tanto como las instalaciones de sombreros. Pero estaba de Dios que una nueva y horripilante sorpresa trastornase mi espíritu, privándome de la alegría que lo embargaba y sumergiéndome en dudas crueles. En la vitrina de una peluquería elegante vi... Era una cabeza de caballero admirablemente peinada, con barba corta, ojos azules, nariz aguileña. Era, en fin, mi cabeza, mi propia y auténtica cabeza.
Ah, cuando la vi, la fuerza de la emoción por poco me priva del conocimiento. Era, era mi cabeza, sin más diferencia que la perfección del peinado, pues yo apenas tenía cabello que peinar y aquella cabeza ostentaba una espléndida peluca. Ideas contradictorias cruzaron por mi mente. ¿Era? ¿No era? Y si era, ¿cómo había ido a parar allí? Si no era, ¿cómo explicar el pasmoso parecido? Dábanme ganas de detener a los transeúntes con estas palabras. Hágame usted el favor de decirme si esa es mi cabeza. Ocurrióme que debía entrar en la tienda, inquirir, proponer y por último comprar la cabeza a cualquier precio. Pensado y hecho. Con trémula mano abrí la puerta y entré. Dado el primer paso, detúveme cohibido, recelando que mi descabezada presencia produjese estupor y quizás hilaridad. Pero una mujer hermosa, que de la trastienda salió risueña y afable, invitóme a sentarme, señalando la más próxima silla con su bonita mano, en la cual tenía un peine. Bueno, y llegamos al final de esta tercera y última entrega de Cuentos Fantásticos de Benito Pérez Galdós. ¿Qué os ha parecido esta última entrega? ¿Qué cuento os ha gustado más? Dejármelo ahí. ¿Y por qué? ¿La conjuración de las palabras o dónde está mi cabeza? Además, ya sabéis que tenéis otros dos cuentos, otras dos entregas aquí en el canal y que las voy a dejar por ahí, por las pantallas finales, para que las escuchéis también. La verdad es que este autor español es maravilloso la forma que tiene de escribir. Os recomiendo su lectura, por supuesto. Bueno, como decía antes, muchísimas gracias por haber llegado hasta el final, por dejarme vuestro like, por compartir el que comparta y por comentar, por supuesto. Gracias de corazón. Os mando un abrazo de luz, un beso súper fuerte. Y sí, nos vemos en la siguiente, que espero que sea prontito. Chao.